musa, háblame del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el ingenio de innumerables gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas, luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres. Pero a estos no pudo salvarlos con todo su empeño, que en las propias locuras hallaron la muerte. Insensatos. Devoraron las vacas del sol Hiperión, e irritada la deidad los privó de la luz del regreso. Principio de contar donde quieras, oh diosa nacida de Zeus. Cuantos antes habían esquivado la abrupta ruina, en sus casas estaban a salvo del mal y la guerra. Solo a él, que añoraba el dolor, su mujer y sus lares, reteníale la augusta Calipso, divina entre diosas, en sus cóncavas grutas, ansiosa de hacerlo su esposo. Y con estas palabras que suenan así tan clásicas, tan enrevesadas a veces, si te paras a pensar, con estas palabras empezaba la que es posiblemente una de las obras más inmortales de la historia de la humanidad, algo que ha sido pues el modelo, el espejo de tanta literatura que ha venido posteriormente, que ha dado pie a su propia terminología, a palabras que usamos normalmente y que vienen de aquí, de esta obra. Una forma de pensar, diría yo incluso, y pues eso, que si tuviéramos que hablar de obras influyentes a la hora de determinar cuál tenía que ser el devenir de los acontecimientos que han conformado pues el entender el cómo vemos el mundo hoy en día, pues seguramente esta, pues si no es la primera, andaría muy cerca de la primera. Estamos hablando de esa obra de Homero, de esa Odisea, que narra pues todo esto que preguntaba aquí el Bate a la diosa, a la musa, y muchas otras cosas, ¿verdad, María Vázquez? Sí, muchas otras cosas. La verdad es que es... yo creo que ya hicimos un programa sobre el poema de Gilgamesh, que creo que bueno, que se puede aquí citar como bibliografía o sí, un poco podcastgrafía. Sí, sí. Y creo que junto con la Ilíada, la Odisea es la base de muchos relatos y de mucha, no solamente iconografía, sino de mucha descripción literaria. Las grandes obras de la literatura que se escribieron después beben directamente, yo creo, que de la Odisea. No tanto de la Ilíada como sí de la Odisea. Pues sí, porque la Ilíada, bueno, yo soy muy fan de la Ilíada, me encanta la Ilíada, pero la Ilíada es una forma bastante normal y esperable de narrar unos acontecimientos desde un punto de vista pues, mítico, desde un punto de vista de la época en la que se estaba hablando, ¿vale? Pero bueno, sí que más o menos es lo que te esperas. La Odisea es algo tremendo. Ni en cómo está contado, ni en lo que cuenta, ni en la forma de ir plasmando paso a paso algo que no es paso a paso, esos saltos que pega de adelante y atrás, esa forma de captar la atención de una manera tan directa, ¿no? Con tantos detalles extraños, con tantas cosas que llaman la atención y aparte pues saliendo de un pozo, de un sustrato que ya era conocido por parte de todas las personas que escucharan la obra de Homero. Todo el mundo sabía lo que había sido la guerra de Troya, todo el mundo sabía quién había sido Ulises Odiseo, todo el mundo conocía pues todo esto y sin embargo pues la Odisea era como una especie de vuelta de tuerca, ¿no? Era como una especie de giro te voy a contar no la batalla, no te voy a contar lo que fue la gloria de aquella guerra de Troya. No te voy a contar la historia de alguien que regresa en olor de multitudes, te voy a contar una historia muy tremenda, una aventura increíble en la que pues alguien tuvo que dar la vuelta prácticamente a todo el mundo conocido en aquella época para poder simplemente regresar, para que el destino que había sido previsto ya por los adivinos antes de que empezara la guerra contra los troyanos pues se cumpliera y se pudiera llevar a cabo todos y cada uno de los detalles de lo que había sido ya anunciado. O sea, es bueno, muy, muy interesante desde mi punto de vista, pero
muy sorprendente. Yo, por ejemplo, eso, la Odisea siempre te lo venden como una cosa pues para que los niños lo lean, porque hay aventurilla, porque te salen sirenitas, porque hay un cíclope y porque tal. Pero yo veo que es un libro muy complicado. Yo veo que es una cosa que se nota que costó luego, como ya comentaste con el programa que hicimos sobre la figura de Homero, que el llegar un poco al acuerdo de la Odisea, de lo que era la Odisea, había sido pues como hacer una especie de Max Mix, ¿no? Algo así como un recopilatorio de los cantos más recordados de la aventura de Ulises y hacer una especie de corpus, ¿no? Porque en un principio todo esto eran canciones que iban por separado y el que hayan quedado más o menos como nos han llegado a nosotros, pues fue un trabajo casi posiblemente más complicado que el hacer la obra original, ¿no? Sí. A ver, la Odisea, igual que la Ilíada, se atribuye a Homero. Ahora vuelvo a mencionar otra podcastgrafía, porque tenemos nuestro episodio sobre Homero, donde explicamos un poco Efectivamente. Pues, cuáles eran los Homeros que podían haber sido, cuál era su origen, cómo pudo haberse compuesto la Ilíada y la Odisea, que no transcrito. Porque estaba claro que habían sido poemas orales en un principio y demás. Y el caso es que, bueno, las dos se le atribuyen a Homero, que se supone que fue un poeta de la zona de Grecia, no se puede decir griego, o sea, griego, porque no existía Grecia, ¿no? Pero de la zona que ocupa la actual Grecia y su zona de influencia, pues tanto en Asia Menor como en el sur de Italia y demás, que vivió entre los siglos IX o VIII, ahí un poquito en el límite, pero no en la Grecia continental, sino en la costa turca, en la zona que se llama Jonia, pues es la zona de Esmirna, de Quíos y demás. Y se sabía que procedía de ahí pues por el vocabulario que utilizaba, ¿no? Ya os digo, eso lo explicamos un poquito mejor en el programa de Homero. Y tampoco que es que Homero tampoco aparece en ninguna noticia, en ningún documento escrito, en ningún tratado ni demás hasta el siglo VII antes de Cristo. Es decir, se supone que vivió pues esos 200 años antes de lo que de la fecha en la que se le menciona por primera vez, y es en el siglo. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.